Buenos días. En esta mañana nos acompaña mi hermano Ndunge. Esta mañana yo predicaba y contaba de que yo pues me crié sola y sintiendo que no tenía familia. Pero en el Señor Dios me ha dado una familia gigantesca de todas las nacionalidades, de todos los colores, todos idiomas y todos grupos étnicos. Y mi hermano Ndunge y yo nos conocimos en el seminario. Y desde que nos conocimos, ¿verdad, Ndunge? Él me dijo, mi hermana. Sí. Y llevamos una relación así, nos sentimos como hermanos. Él está aquí con su esposa Micheline, su hijo David y su hija Eviela, que está en la parte de atrás. Y para ellos, mis hijos son sus sobrinos. Alicia siempre me dice, mi tía te manda saludos, sí. Micheline. Ndunge, esta mañana nos honra con su presencia. Él habla español. No se dejen engañar. No habla español. Sí, está mintiendo. Dentro de la iglesia, Ndunge, Dios te perdone. Oremos por Ndunge. Señor, te agradecemos por tu bondad. Te agradecemos, Señor, por la familia que tú nos has proveído. Te agradezco, Señor, por mi hermano Ndunge, por la hermandad que siento, Señor, con él, con su esposa y con sus hijos. En esta mañana, Señor, Ndunge va a compartir la palabra que tú has puesto en su corazón con nosotros. Te pido, Señor, que tú bendigas, Señor, a él, a sus pensamientos, a su corazón, el estudio que él ha dado para traer esta palabra a nosotros y que bendigas esa palabra, Señor, que entra en nuestros corazones y en nuestras mentes. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Amén. Bendiciones, mi hermano. Muchas gracias. It is good to be here this morning. I was expecting to have Santos. All right, Santos will be here in a while, and then we will hit the road in duolingual. Solo escuché cuando dijo estoy contento de estar aquí esta mañana, mientras venía para acá. Speaking in many languages for me is a foretaste of heaven. Hablando varios idiomas es algo, una prueba de lo que vamos a ver en el cielo. Remember Pentecost Day? ¿Recuerdan el First día de century. Pentecostés, el primer santuario? The people were standing outside and heard those who were inside speaking in their mother tongue. Escucharon, esa gente que estaba afuera, escuchaban a esos que estaban adentro y hablaban en las lenguas maternas de ellos, del pueblo. I definitely believe that God understands all languages. Y yo definitivamente creo que Dios entiende todos los idiomas. And when we go to heaven, definitely we're not going to speak in English. Y definitivamente cuando vayamos al cielo no vamos a hablar inglés. And not in Spanish too. Y en español también. And not in Kikongo, my mother tongue. Y no en el Congo, que es mi lengua materna. But somehow we will be speaking and we will be praising God in His presence. Our languages will not matter anymore. Pero de alguna manera vamos a estar alabando a Dios y que los idiomas no van a importar ya. I am grateful to Pastor David and Madeleine for inviting me to come and be with my family here this morning. Estoy agradecido con el pastor David y la pastora Madeline que me han invitado a estar aquí con mi familia. And I hope that this morning we're gonna hear God's word. Esperando que esta mañana vamos a escuchar la palabra de Dios. If you have your Bible, I will invite you to turn to the book of Psalms. Si tienen su Biblia, por favor, les invito a que la abran en el libro de Salmos. And turn to Psalm number 147. Salmo 147.
I'm going to read a couple verses, but I will invite you to go home and read the remaining of the chapter. Voy a leer 2 versículos, pero le invito a que en casa ustedes lean el capítulo completo. And then when we finish Psalm 147, we will go to Luke 17. Y al terminar el Salmo 47, vamos a pasarnos a Lucas capítulo 17. And it is from those 2 scriptures that we will try and draw some learning this morning. Y son de esas 2 escrituras donde vamos a tratar de sacar lo que vamos a aprender esta mañana. If we can stand to honor the word of God and as we read Psalm 147. Si se pueden poner de pie, por favor, mientras damos honor y leímos el Salmo 147. I will read in English and perhaps you will then read in Spanish Yes. afterward. Voy a leer en Praise inglés. the Lord, for it is good to sing praises to our God. For it is pleasant, and a song of praise is fitting. The Lord built up Jerusalem. He gathers the outcast of Israel. He heals the brokenhearted and binds up their wounds. He determines the number of the stars. He gives to all of them their names. Great is our Lord and abundant in power. His understanding is beyond measure. The Lord lifts up the humble. He casts the wicked to the ground. Just that far. Okay. Del 1 al 6 dice: Alabad a Jehová porque es bueno, cantar salmos a nuestro Dios. Porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén. A los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Our second reading is in the book of Luke chapter 17. I would like to read from verse 11 till 19. La segunda escritura va a ser en el libro de Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. On the way to Jerusalem, he was passing along between Samaria and Galilee. And as he entered a village, he was met by 10 lepers, who stood at a distance and lifted up their voices, saying, Jesus, Master, have mercy on us. When he saw them, he said to them, Go and show yourselves to the priest. And as they went, they were cleansed. Then one of them, when he saw he was healed, turned back, praising God with a loud voice. And he fell on his face at Jesus' feet, giving him thanks. Now he was a Samaritan. Then Jesus answered, Were not 10 cleansed? Where are the 9? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner? And he said to him, Rise and go your way. Your faith has made you well. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado.
God of heaven and earth, Dios de los cielos y la tierra, Lord, we're grateful that this morning we can be in this place oramos, Dios, de que tú estés en este lugar and you have pulled us from many corners of the earth. y nos has jalado de las cuatro esquinas de la tierra. You knew us before we knew ourselves. Tú nos conociste antes de que nosotros nos conociéramos. You are the same God who was when Israel were singing the song we have heard. Tú eres el mismo Dios que cuando Israel estaba cantando el himno que hemos escuchado. Same God when Jesus healed the lepers. El mismo Dios que sanó a los leprosos. Same God with us this morning. El mismo Dios de esta mañana. And we pray that the same word which was and is now can speak to us again. Y pedimos de que las palabras que fueron dichas en aquel entonces, que sea y es lo mismo que vamos a escuchar nuevamente. We're here for you, God. Estamos aquí, Dios. In your name, Jesus Christ, we pray. En el nombre de Jesucristo oramos. Amen. Amén. We may be seated. Pueden tomar asiento. I would like to title this morning message, Gratefulness That Leads to Worship. Quisiera empezar para decir cómo la gratitud puede llegar hasta la alabanza. That gratefulness which cannot leave you with any other thing but going to the feet of the Lord and worship Him. Esa gratitud que nos puede llevar a que lleguemos a los pies de Jesús y alabarle. Sometimes we hear people say ingratitude is the today's way of living. A veces oímos la gente decir, por ejemplo, que ingratitud es la manera de vivir hoy. Because the world we're living in is now me, myself, and I. Porque en el mundo que vivimos ahora tiene que ver conmigo, solo yo y yo mismo. And we are pretty much in the world where you want to use someone to get what you want. Y estamos ahora viviendo en este mundo donde tenemos que usar a alguien más para poder llegar a donde queremos estar. And the moment you get what you wanted, the person or the place doesn't mean anything anymore. Y cuando logramos eso, y llegamos a ese lugar o hacia esa persona, ya eso ya no tiene significado. And that is not just in today's world, it was way before then too. Y eso no es algo de hoy, sino fue antes, en aquellos tiempos también. But when you realize what God has done for you in your life, Y cuando te das cuenta de lo que Dios ha hecho en ti, en tu vida, there's only one thing you can do. hay solo una cosa que puedes hacer, Worship Him. alabarle. Worship Him from the heart. Alabarle desde el corazón. When you come to a point of realizing how far you have come, how marginalized you were, how low you have been in the society, how broken people have looked at you like, and you see that God have pulled you out of that pit, there's only one thing you can do. Y cuando te das cuenta de lo que Dios ha hecho por ti, y te has fijado que llegaste al punto al llegar a lo más bajo que hayas llegado en esta sociedad. After you said when you the low point that you've got, what was that? After that? When you're at the low point and God has lifted you. Y Dios lo ha alzado desde allí. And this is what we find perhaps in the book of Psalm 147. Y quizás esto es algo que encontramos en el libro de Salmos 147. A people who come to understanding what God has done for them. La gente llega a entender lo que Dios ha hecho por ellos. Try to imagine for a second the children of Israel in captivity. Traten de imaginarse por un momento los hijos de Israel en captividad. They've been taken to a place where they cannot worship Yahweh anymore. Fueron llevados a un lugar donde ya no pueden alabar a Yahweh. The people who have taken them captive have subdued them to worship their God. Los que los cautivaron a ellos ahora los están forzando a que adoren a su Dios. But suddenly God intervened Pero de repente Dios interviene and bring them back home. y los devuelve a casa. This is perhaps what is behind the Psalm 147. Y quizás esto es lo que hay detrás del Salmo 147. People who have realized who God is La gente se dará cuenta de quién realmente es Dios and they worship Him. y de alabarle.
and write songs of praise. y escribir canciones de alabanza. Same thing we find in Luke chapter 17. Lo mismo encontramos en Lucas capítulo 17. Jesus says to the former leper, man, your faith has made you well. In other words, he says, your faith has saved you. Y es lo mismo que le dice Jesús al leproso, tu fe te ha sanado. Y es lo mismo que le dice a ustedes, tu fe te ha sanado. The Bible tells us that there were 10 lepers. They lifted their voices to ask for help. 10 were sent away to show themselves to the priest. 10 were healed, but only one thought he should go back to Jesus. And this one was a Samaritan. Fueron 10 leprosos los que fueron sanados y les dijo que fueran a mostrarle al templo. Y de esos 10, solo uno fue el que vino y le dio gracias a Dios, porque fue sanado. For this one leper to come back to Jesus, he had to disobey what Jesus actually told them to do. Y para que este leproso dijera lo que Dios lo había sanado, él tuvo que desobedecer las órdenes que Jesús le dijo. Do you understand that sometimes to please God, to come back to Him, also mean to break the status quo? Sabe de que cuando uno, para poder agradar a Dios, uno tiene a veces que romper y no hacer caso a lo que Él ha pedido. Jesus said to them, go and show yourself to the high priest. Because this is how it was in Israel. When you are a leper, you don't live in city. You can take that one. Porque dice que eso fue lo que le dijo él que hicieran, que fueran y demostraran, porque así era como le hacían en el tiempo de Israel, en aquel tiempo. Tenían que ir a la ciudad y mostrarse. Leprosy was not what we see it today. It was a very horrible disease. La lepra en aquel entonces no es como la vemos hoy. Hoy, en aquel tiempo era una enfermedad muy terrible. The skin will be decimated and the person will become almost like a zombie. La piel se le empezaba a destruir y las personas empezaban a ver como un zombie. And they couldn't stay with everyone else in town. Y no podían quedarse cerca de otros ahí en el pueblo o ahí en la aldea. I had the privilege as a child to see closer to my father's village back in the Congo, a place where they were keeping lepers. Cuando era niño yo tuve el privilegio de ver cerca del pueblo, de la aldea donde vivía mi papá en el Congo, podíamos ver a dónde se quedaba la gente leprosa. These were very marginalized people. Estas eran personas que fueron marginalizadas. Now, the norm of the day when you are healed from leprosy, for you to be accepted in a society, you need to go to the priest, and the priest will write a certificate to testify that you are now cleansed, so you can be accepted in the society. En aquel tiempo, cuando alguien era limpio de la lepra, tenía que ir ante los sacerdotes para que ellos certificaran y vieran que sí estaba sanado. Entonces tenían que escribir una certificación diciendo que usted ya estaba limpio y podía estar entre la sociedad. So Jesus said to them, 10 of them, go and see the high priest. Por eso Jesús les dijo a los 10, vayan y vean al sacerdote. Because then they will give you a certificate, like if you have been vaccinated from COVID. Now you need to show, I am vaccinated. I don't have the disease anymore. I'm accepted into the society. Entonces tenían que tener un certificado diciendo que estaban limpios, así como uno ahora cuando se pone la vacuna del COVID. Uno puede tomar la vacuna y llevarla y mostrarle y decir, ya estoy vacunado, ahora sí puedo ser aceptado por la sociedad. 9 of the lepers realized they are cleansed, they are happy. Now they look forward to go to the high priest to go and get a certificate to come and show everybody, look at me, I am now cleansed. 9 de los leprosos estaban contentos y fueron a ver al sumo sacerdote para que le dieran su certificado y dijeran, miren, ya estoy limpio. But one of them says, Lord Jesus, I heard you saying I must go to the priest.
But what I see now, no one could have done that to me. I am coming back to see where you are. Señor, yo sé que tú nos mandaste a que fuéramos a ver al sumo sacerdote, pero yo no puedo hacer eso. Yo tengo que regresar a donde, después de ver lo que tú hiciste en mí, que solo hay una persona que pudo hacer eso. Y eso fue algo que uno de los leprosos hizo. You see, my brothers and sisters, when you realize that what has happened in you, only God can do that. You break all the codes. You go back to Him. You remember who you were before and see who you are now. There's only one thing, going back and worship. Así que mis hermanos, como ustedes pueden ver, de que a veces uno tiene que romper ese código y uno tiene que volver a cuando uno se da cuenta del cambio que ha habido uno tiene que regresar y ver que solo hay una persona que pudo hacer eso, y ese es Cristo. So for us to gratefully worship God, number one thing I will want to leave us with this morning is remember who you were, how you were, and who have taken you from there to here. Y así es de que lo que quiero dejarles que piensen, que con mucha gracia puedan decir ustedes, miren de dónde salí, mire a dónde estoy y a dónde voy a ir. Sometimes we fail to remember. A veces fallamos en recordar eso. Sometimes we take things for granted. A veces le damos poco por lo que hemos tenido. We may also think that it's just life which has happened like that. Y a veces creemos que es la vida nomás que sucedió así. No, we need to remember where we were and No. how we were and who took us from there to here. Y tenemos a veces que recordar de dónde veníamos y a dónde estábamos y quién nos trajo de allá para tenernos aquí. And if we do so, Y si hacemos eso, our way of worshiping God won't be the same. la manera que alabamos a Dios no va a ser igual si hacemos Amen. eso. Amén. Remember who made you. Remember where you come from. Remember who you were before you are here. Recuerden quién es usted, recuerde de dónde vino y recuerde de quién lo sacó de dónde. Now, we may look at this from the material perspective or for the things we have gained. I want us to go back to remember really who we were. Quizás estamos viendo esto de una manera material de esa perspectiva, pero quiero que realmente veamos de dónde veníamos y quiénes éramos. Hear what Paul is writing to the church of Rome. Lo que Pablo escribió a la iglesia de Roma, In chapter 5 capítulo 5, and from verse 6 till 11. Versículos 16 y 11. I want us to listen carefully this part of reading because it's going to tell us who we were that we should be remembering all the time. Y quiero leer esta parte de aquí de la Biblia donde dice eso, porque quiero que recordemos de dónde éramos y quiénes somos. I will read that in English and my Lo voy a brothers leer and en sisters will español. read in Spanish. Verse 6 till 11. Paul is speaking to the believers of Rome. Pablo hablaba a los creyentes de Roma. For while we were still weak, at the right time Christ died for the ungodly. For one will scarcely die for a righteous person, though perhaps for a good person one will dare even to die. But God shows his love for us in that while we were sinners, Christ died for us. Since therefore we have now been justified by his blood, much more shall we be saved by him from the wrath of God, For if while we were enemies, we were reconciled to God by the death of his Son, much more now that we are reconciled, that we have to be saved by his life. More than that, we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre,
por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. I want us to remember three things. Once we were weak, once we were sinners, and once we were enemies of God. Quiero que recordemos tres cosas. Una es que éramos débiles, otra es que éramos pecadores, y la tercera que éramos enemigos de Dios. And it is in that state that God found us. Y fue en este estado en que Jesús, Dios, nos encontró a nosotros. And it is not because we really tried an effort and we pushed and we gave to God that we are where we are, saved, but because He loved us so much while we were weak, while we were sinners, and while we were enemies of the kingdom of God. Y fue en ese estado en cual Él fue el que nos encontró, de que mientras éramos débiles y que éramos pecadores y enemigos de Dios, fue en ese entonces cuando Él llegó a nosotros y, what was the last part? While we were enemies. Y mientras éramos enemigos de Él. So when we are applying the gratefulness that leads to worship, we got to remember where we come from. Y cuando aplicamos esa grandeza de alabanza es cuando vamos a recordar de dónde veníamos. Number two, perhaps I would like to encourage us to refrain to overlook God's mercy. Y el punto número 2, me gustaría quizás que nos abstuviéramos de ignorar la misericordia de Dios. Refrain to think, oh, it just happened. Abstenernos de ver de que solo así pasó. The little things that God does in our lives should awaken our attention and keep our eyes on Him. Las cosas pequeñas que Dios hace en nuestras vidas debería de mantenernos enfocados en Él y no voltear nuestra atención de Él. Sometimes we fail to worship God and to be grateful because we want to see big things happening. But the small details which God is doing every day in our daily lives, we're not noticing them. A veces queremos ignorar a Dios porque no vemos las cosas grandes que están sucediendo y fallamos en ver las cosas pequeñas que Él está haciendo para nosotros. Last week, I was speaking to the church at Kalamazoo Mennonite Fellowship. Semana pasada estuve predicando en la iglesia menonita de Kalamazoo. And we were all looking at what is going to happen on Tuesday. Y estábamos todos viendo qué es lo que va a suceder el martes. And I told people that Tuesday will come and Tuesday will go. It will pass. Y le dije a la gente, el martes vendrá y el martes se irá. Todo pasará. And the United States of America will still be here. Y Estados Unidos de América aquí estará. And the Lord Jesus Christ will still be on His throne. Amen. Y el Señor Jesús va a estar en su trono. Amén. Tuesday has come and Tuesday has passed. El martes llegó y el martes se fue. And we are still here. Y aún estamos aquí. And I know deep in our hearts, sometimes we may think, oh, how is it going to be tomorrow? Y sé que en lo profundo de nuestro corazón estamos pensando, ¿cómo va a ser esto mañana? This is like New Year's Day in the Congo, where some are crying and others are partying. Está como el Año Nuevo en el Congo, donde hay unos que están llorando y otros están de fiesta. That's how New Year's happens in Congo. Some people are partying, they say Bonne Année, the New Year. But in the meantime, others are also sad because maybe they've lost a member in the family. Ahí en el Congo así es, el Año Nuevo hay mucha gente que está de rumba, está de fiesta, está gritando Bonne Année, que es feliz año, y otros están tristes porque a lo mejor perdieron a alguien durante ese año. And this is what is happening in the US right now. Y eso es lo que está pasando aquí en Estados Unidos ahora. Some are jubilating and Muchos- others are like, oh God.
how is it going to be? Muchos están en júbilo y otros están como diciendo, ay Dios, ¿cómo va a ser esto ahora? Let me remind us this morning, brothers and sisters in Christ, God is still on his throne. Amen. Déjenme recordarles, mis hermanos, de que Dios aún sigue en su trono. Amén. He, the one who knew us and formed us before even the universe was here. Él fue quien nos conoció y nos formó desde antes que el universo estuviera aquí. In his mind, we were there already. En su mente ya estábamos allí. And so our tomorrow is also in his mind. Y el mañana aún está en su mente. Let us refrain to overlook the small things he is doing right now. Vamos a dejar de ignorar lo que Él está haciendo ahora. In that way, our gratefulness will lead us to true worship. Y así nuestra gratitud nos va a dirigir hacia una buena alabanza. The scripture we have just read in Luke chapter 17 tells us that the one leper returned to give thanks to Jesus. Y de la escritura que acabamos de leer en el capítulo 17 de Lucas, dice que uno de los leprosos se regresó para darle gracias a Dios. He returned. Él se regresó. So our gratefulness also need to lead us to returning to the source where our blessings has come. Nuestra gratitud también tiene que hacernos regresar para darle gracias a esa fuente de donde vino nuestra bendición. Remember where you were. Refrain to be like the world, but return to the source. Recuerde de dónde vino, absténgase de regresar al mundo y recuerde de regresar a la fuente. Remember God saying to the children of Israel all the time, I am the God who took you from the hand of Pharaoh in Egypt and made you cross the sea and take you to the promised land. I am the God. Recuerda cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, yo soy el Dios que te liberó de la mano del faraón y te hizo atravesar ese mar y te sacó de Egipto. Yo soy tu Dios. So our true worship should return us all the time, return us to God. Entonces la alabanza verdadera debería ser de regresarnos a Dios, devolvernos a Dios. Lastly, report the good news of the grace to others. Report to others what you have heard of God. Y lo último, a reportar a otros la gracia de Dios que nos ha dado. Darles saber a ellos de lo bueno que Dios ha sido con nosotros y lo que Él nos ha dado. I come from a background where father is a Mennonite brethren and the mother is Mennonite. And I grew up in the best of Mennonite world, where sometimes as Mennonite, we kind of get a bit shy to report what God is doing amongst us. Yo vengo de un padre menonita y una madre menonita, así es que tengo los dos mundos menonitas en sí. Y a veces como menonitas se nos olvida reportar lo grande que Dios es. But you see, when we have seen and tested that God is good, and we don't tell others of the goodness of God, that is wrong. Pero ve, cuando nosotros hemos probado lo bueno que es Dios y sabemos lo bueno que es Dios, a veces no decimos a otro lo bueno que Él es. How will they know about the God who have saved you if you don't report to them about that God? ¿Cómo van a saber ellos del Dios que te salvó si tú no les cuentas a ellos lo que Dios, de ese Dios? This morning I want to challenge us as brothers and sisters. Y yo esta mañana me gustaría desafiarlos como hermanos y hermanas. How many times, how often does it happen to us to go and knock at our next door neighbor and report to them what God has done in your household, in your life? ¿Cuántas veces hemos ido a nuestro vecino y le hemos tocado la puerta para contarle lo que Dios ha hecho en tu vida? I am standing here this morning speaking to you because in the early 1900s, some people from this area, feeling that fire of God in them,
felt that they needed to go report to my continent, to my country, what God has done to them here. Quiero venirles a contar de que en el principio de los 1900, un grupo de personas que tenían en su corazón ardiendo la necesidad de ir a mi continente, llegar a mi país del Congo y empezar a reportar lo que Dios ha hecho con ellos. And because they reported, we heard and believed into that God. Y como ellos fueron y contaron eso, nosotros creímos y hemos empezado a creer en ese Dios. How many are next door to your house, at your workplace, in the extended family, who haven't heard yet about the goodness of God? ¿Quiénes alrededor de ustedes que están su vecino, en su área de trabajo, su familia más alejada, quién de ellos no ha sabido de la grandeza de Dios? The gratitude that leads to worship will lead us to go and report about the greatness of our God. La gratitud que tengamos con eso es lo que nos va a llevar a nosotros a que tengamos que contar la grandeza de Dios. How do we want to please our Lord when He has done a lot into our lives? ¿Cómo vamos a complacer a Dios cuando Él nos ha dado bastante a nosotros en nuestras vidas? Remember where He has taken you, ¿Recuerda dónde lo ha llevado? and when you remember that, refrain to be like the world does today. Y cuando recuerde, absténgase de estar pensando de cómo es el mundo ahora And then return to Him all the time. y devuelva a Él cada rato. Like King David is saying in Psalm 23 that I will always dwell in the house of God, or I will return always into the house of God. Y hacer como el rey David dijo, que siempre regresaré a la casa del Dios, siempre habitaré en la casa de Dios. And go and report to your neighbor the goodness of God. Y vaya y cuéntale a su vecino de lo bueno de Dios, que es Dios. Shall we pray? Oremos. Eternal God, from whom and through whom all blessings come, Dios eterno, de quien y de vienen las bendiciones. this morning we want to acknowledge that you are good, not because of the things we have seen, but because of your nature of being good. Esta mañana reconocemos de lo bueno que tú eres, no tanto por lo que hemos visto, sino de la buena naturaleza que quien tú eres. But how often, God, do we fail to remember that, and do we fail to return, and do we fail to report to others? Pero cuántas veces, Dios, nosotros fallamos a recordar eso y fallamos en regresar a ti y también fallamos en reportar eso. We pray this morning, God, that as we leave this place, that your Spirit will encourage us and prompt us to always report and tell to others what you have done in our lives. Te pido, Señor, que tú al salir de este lugar nos animes a que podamos reportar eso, lo que tú has hecho en nuestras vidas. In your name, Jesus Christ, we pray. En nombre de Jesús, oramos. Amen. Amén. Amen. Thank you. Gracias. Thank you very much.